Entonces, saludos muchachos, vamos a comenzar hoy con el tema de tablas dinámicas. Vamos a comenzar desde lo más básico y vamos avanzando un poco. Lo primero que vamos a ver es de qué manera podemos crear una tabla dinámica. Dos formas en que la podemos crear. Simplemente creando a nivel básico la tabla dinámica. Vamos a crear otra, voy a simplemente a crear otra hojita. Y acá, ¿qué es una tabla dinámica? Como vemos, ya nosotros vimos el formato tabla, que es este que está aquí. Tenemos una tabla en Excel, pero ahora nosotros vamos a crear una tabla dinámica. ¿Qué quiere decir el término de tabla dinámica? Que nosotros podemos cambiar su estructura. A eso se refiere, que es una tabla a la cual nosotros podemos cambiar su estructura. Si observamos esta tabla, tiene ya una estructura fija, la cual nosotros no podemos cambiar, porque este es el formato preestablecido de Excel. Pero en una tabla dinámica nosotros podemos cambiar su estructura. ¿A qué me refiero a su estructura? Que podemos cambiar las filas por las columnas por las filas, podemos cambiar los filtros. O sea, nosotros podemos darles el orden que queramos. Nosotros podemos definir la estructura de la tabla. Eso lo hacemos nosotros por medio de tablas dinámicas. Entonces, digamos, una manera fácil de crear una tabla dinámica es, estamos aquí en la tabla, entre cualquier celda de esta tabla, que si miramos aquí en opciones de diseño es la tabla 1. Y dentro de esta tabla yo me voy a insertar y aquí tenemos la parte de tabla dinámica. Si yo le doy a tabla dinámica, miren que él me muestra un pequeño cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo principalmente me pregunta por dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que me pregunta? Me pregunta por la selección de los datos, es decir, los datos origen, de dónde es el origen de los datos, si es una fuente externa de datos o si es una hoja que tenemos en el archivo. Y además nos pregunta por la ubicación, en donde queremos ubicar la tabla dinámica. Miren lo siguiente, él detecta aquí la tabla. Es muy recomendable que cuando vayamos a crear una tabla dinámica partamos de la información de una tabla, es decir, que los datos estén organizados en una tabla, tengan aplicado el formato de tabla, para que al momento de que la tabla crezca en tamaño no tengamos que cambiar el origen de los datos, sino que ya abarca lo que es la tabla, toda la tabla, porque si la tabla crece, si seguimos teniendo todos los rangos, que es la tabla 1. Además, ya aquí tenemos seleccionado todos los datos de la tabla dinámica. Simplemente podemos darle en una nueva hoja de cálculo, que Excel lo que hace es crear una nueva hoja para la tabla dinámica. Pero vamos a utilizar la opción que dice aquí, hoja de cálculo existente. Y vamos a darle aquí para definir su ubicación. Entonces me voy a cambiar a la hoja 1 y me voy a comenzar a ubicar aquí a partir de la columna B y en la fila 5. Es muy recomendable que cuando vayamos a crear una tabla dinámica dejemos algunas filas vacías por la parte superior y se recomienda que dejemos también algunas columnas vacías, aunque no es tan importante esto, fundamental, pero sí se recomienda que dejemos unas filas vacías para crear la tabla dinámica. Entonces ya definimos que va a ser la ubicación a partir de la cual se va a crear la tabla dinámica, y simplemente le damos en aceptar y aquí vemos que ya nos crea el espacio a partir del cual se va a crear la tabla dinámica. Ya tenemos aquí el espacio. Esta es la primera forma, ya cabe mirar estos, ya lo vamos a ver más adelante, pero ya tenemos aquí el espacio para crear la tabla dinámica.
Y esta es una forma de crearlo. ¿Cuál es otra manera? Voy a darle aquí en deshacer. Y hemos deshacido esto. La otra manera es, yo me encuentro aquí en la hoja, donde quiero que esté la tabla dinámica. Voy a seleccionar esta posición, la misma donde estábamos, le voy a insertar y me voy a donde dice tabla dinámica. Y si observamos, en este caso ya tengo lo que es la ubicación de la tabla, ya la tengo. Y lo que me pregunta cuáles son los datos, la tabla origen de los datos. Entonces yo voy a escribir lo que es la tabla 1, o puedo ir acá a hacer clic, cambiarme de hoja y seleccionar la tabla origen. Esa la podemos seleccionar. Y aquí he seleccionado toda la tabla 1. Si se acuerdan cómo seleccionábamos todos los datos de la tabla, era simplemente pararnos en la esquina y cuando el cursor se convierte en una flecha que apunta en diagonal, podemos seleccionar todos los valores de la tabla. Una selección rápida. Esa es una. En donde ya establecemos lo que es el nombre de la tabla. Pero si no sabemos el nombre de la tabla, es simplemente escribir el nombre de la tabla y le damos en aceptar y ya tenemos aquí el espacio de la tabla dinámica. Esta es una manera muy sencilla de nosotros crear la tabla dinámica. Ahora que ya creamos el espacio donde va a estar situada la tabla dinámica, ahora necesitamos crear los cimientos de la tabla dinámica. ¿Qué necesitamos crear? Crear la estructura, definir las filas, las columnas, los valores, los filtros. Debemos definir la forma en que vamos a ver la información. Eso lo podemos conseguir teniendo muy claro cuál es nuestro objetivo a la hora de crear la tabla dinámica. ¿Cuáles son las preguntas que nos planteamos respecto a la información? Debemos antes ver un repaso a la tabla origen para recapacitar sobre esta cuestión. Si nosotros estamos intentando crear una tabla dinámica, ¿para qué necesitamos la información? Nosotros debemos tratar de darle respuesta a esta pregunta. Si necesitamos saber las ventas que se han producido en cada una de las rutas, que aquí tenemos las rutas, o si lo necesitamos saber por cada uno de los agentes que hay en esta columna. Bueno, eso es una posibilidad que uno puede considerar, una pregunta de tantas que uno se puede plantear. Es muy importante repetir y tener conciencia de muy bien qué queremos hacer. ¿Cuántas ventas en la columna importe se han realizado en cada una de las rutas que aparecen en esa columna por cada uno de los comerciales, por cada uno de los agentes? Cuando ya tenemos claro de qué queremos hacer, nosotros vamos a crear la estructura de la tabla. Pensar qué datos nos interesan representar en las filas. También debemos determinar qué datos nos conviene representar a lo largo de las columnas. Además debemos tener en cuenta que si queremos un resumen de lo que ha vendido cada agente en cada ruta, necesitamos una tabla de doble entrada. Los agentes estarán dispuestos a lo largo de las columnas o de las filas. Y lo mismo le ocurrirá a la ruta. O bien los podemos representar a lo largo de filas o a lo largo de columnas. Bien, vamos a definir la estructura y a entenderlo un poco mejor. Entonces, ya estamos aquí en donde tenemos la estructura de la tabla y con el ratón aquí vamos a hacer clic en ruta y lo vamos a soltar al cuadrante de filas. ¿Qué es lo que hemos hecho?
El efecto que nos genera es que todas las rutas se nos sitúan en las filas. Todas las rutas que existen en la tabla se sitúan en las filas. Además, lo único que hemos hecho es hacer lo siguiente. Si yo quito la ruta, otra vez volvemos al estado normal. ¿Qué pasa si nosotros situamos la ruta no a filas, sino que lo arrastramos a columnas? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos todas las rutas que es en columnas. Las rutas se han definido en las columnas. Voy a retroceder otra vez. Ahora es el turno del campo agente. ¿Qué pasa si yo arrastro los agentes en filas? Tenemos cada uno de los agentes en las filas. ¿Qué pasa si en vez de agente lo arrastro a filas, lo arrastro a columna? Ahora tenemos cada uno de los agentes en las columnas. Entonces, si observamos con este conocimiento básico, ya sabemos cómo disponer más o menos los datos en la tabla dinámica. Vamos a hacer la siguiente disposición de los agentes en columna y vamos a definir las rutas en las filas. Entonces, ¿por qué he elegido esta distribución? ¿Por qué? Porque tengo muchas rutas y tengo pocos agentes y esta distribución se presta, es un poco más práctica para lo que queremos representar. Ya hemos definido una estructura de esta tabla. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Ya que tenemos esta estructura, estamos un poco más cerca del objetivo que queremos encontrar. Y lo que nos planteábamos era saber las ventas que ha conseguido cada uno de los agentes a lo largo de la ruta. Necesitamos definir los valores. Esos valores no es difícil imaginarlos, que son los importes. Entonces, vamos a arrastrar el campo importe a los valores. ¿Qué tenemos ya? Vemos que se actualiza la estructura de la tabla. ¿Y qué tenemos? Ya tenemos las ventas de cada ruta por cada agente. Y ya hemos solucionado el tema de lo que es la pregunta que nos habíamos planteado. ¿Qué pregunta nos habíamos planteado? La pregunta que nos habíamos planteado era que necesitábamos conocer las ventas de cada uno de los agentes por las rutas. Y entonces, con esta estructura de la tabla podemos responder eso. Si miramos tabla dinámica, ¿por qué? Porque nosotros podemos definir la estructura en la cual vamos a mostrar esa información. Además de eso, vamos a seguir. Además que observamos que si hacemos clic afuera, desaparece el pequeño panel. Si hacemos clic en la tabla, no aparece el panel. Un panel de configuración de la tabla dinámica. Nosotros podemos hacer que ese panel aparezca simplemente dándole clic a la tabla dinámica, pero si le damos clic afuera, el panel desaparece. Si le damos clic, aquí tenemos el panel de configuración. Ese panel de configuración nos ayuda a realizar la configuración básica de la tabla, a definir la estructura que vamos a tener. En este caso, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar lo que es el campo ruta, lo podemos cambiar por el campo cliente para hacer una pequeña prueba. Entonces, miren, si yo cambio aquí el cliente y ahora quito la ruta, miren, ¿qué tenemos? Ahora tenemos cada uno de los clientes y cada uno de los agentes e identificamos por qué cliente se ha atendido cada agente. Hemos mirado aquí. ¿Qué tenemos? La estructura de esta tabla sencilla.
Entonces, además, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos configurar la manera en que vemos este panel. ¿Qué pasa? Voy a hacer antes de eso una prueba. ¿Qué pasa si yo quito el agente? Entonces vemos que la tabla se ha simplificado un poco. Entonces aquí lo que estamos viendo es probando las diferentes formas en que nosotros podemos cambiar la estructura de nuestra tabla dinámica. Que eso ya depende de lo que queremos mostrar, de qué información queremos transmitir. Si yo quiero cambiar la manera en que veo este panel, puedo hacer clic aquí en este pequeño botón y aquí puedo seleccionar la siguiente distribución y miren que ahora me cambió la manera en que se nos muestra el panel, donde aquí tenemos cada uno de las columnas, de las cabeceras, y aquí tenemos el campo de filtros, filas, columnas y valores. De la manera en que nosotros veamos que sea más amigable configurar este panel, la debemos utilizar. Si a usted le gusta más esta, puede trabajar con ella. Pero eso depende de lo que nosotros queremos tener o cómo nos sentimos más cómodos. Y puede comprobar con otro panel. Mire, está por secciones. Si no le gusta ese, usted puede solo por sección de área o dejar este. A mí me gusta un poco más este. Y aquí hemos definido, hasta el momento hemos visto de manera básica cómo podemos trabajar con el tema del formato tabla a nivel básico, configurando el panel, quitando las opciones, agregando opciones, cambiando la estructura de la tabla. Lo que llevamos hasta ahora, ya somos capaces de crear una tabla dinámica muy básica, pero si hacemos clic en cualquier parte de la tabla dinámica y observamos a la lista de campos, vemos que nos hace falta utilizar el cuadrante de filtros. Ese no lo hemos utilizado. Vamos a ver qué pueden hacer por nosotros estos filtros en una tabla dinámica. Entonces, digamos que vamos a filtrar la información de esta tabla por rutas. Entonces, ¿qué pasa si yo agrego la ruta a los filtros? Entonces voy a agregar otra vez el agente acá a las columnas. ¿Y qué tenemos? Hasta el momento lo que tenemos es la siguiente tabla. Le hemos agregado un filtro en donde tenemos la información por los clientes, cada uno de los agentes, por las ventas. Si nosotros aquí aplicamos un filtro, seleccionando una ruta específica, vamos a tener el filtro de la tabla dinámica. Tenemos los clientes y el que atiende al cliente. Entonces, ¿qué es lo que hemos mostrado aquí? Miren que aquí tenemos cada uno de los agentes y tenemos los clientes. Entonces, estos son los clientes y aquí tenemos el agente que atiende al cliente. Entonces, que esta información la tenemos acá. Aquí está el agente y aquí tenemos los clientes. Entonces, hasta el momento con el filtro, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos a consideración que hemos aplicado el filtro por ruta y qué información tenemos. La tabla se ha reestructurado. Tenemos aquí cada uno de los clientes y el agente que atiende a cada uno de los clientes para esa venta. Entonces ya observamos un poco lo que hace el campo del filtro, que es de manera muy práctica utilizarlo para lo que nosotros queremos hacer o que lo que queremos mostrar. Entonces, ya sabemos que eso aplica un filtro, estamos muy acostumbrados a trabajar con este tema de filtros. Seguimos aquí viendo los filtros hasta el momento que tenemos. Hemos aplicado el filtro. Entonces, que este es un filtro que estamos acostumbrados a utilizar. Obvio que si nosotros queremos agrandar este panel para ver todos, lo podemos hacer. Y lo podemos quitar. Entonces, si nosotros agregamos más de un filtro, habilitamos aquí seleccionar varios elementos y puedo aplicar más de un filtro. Y se reestructura la tabla. Cabe aclarar que no solo podemos filtrar por más de una categoría. Entonces,
yo puedo agregar aquí el artículo y ya voy a tener dos filtros, uno que me defina la ruta y otro por artículo. Y aquí puedo seleccionar varios elementos por los tipos de artículos que voy a filtrar y doy a aceptar y ya la tabla se reestructura. Si nosotros queremos cambiar la estructura rápidamente de la tabla dinámica, lo único que podemos hacer aquí para probar es hacer lo siguiente. Tenemos filas por artículos. ¿Qué pasa si yo cambio ahora este artículo? Lo paso a clientes en la parte de filas y clientes lo paso acá a filtros. Miren que se me cambia rápidamente la estructura de la tabla. Esto es lo que hace muy práctico el utilizar las tablas dinámicas, por eso son tan apetecidas, porque yo la puedo cambiar su estructura con base a lo que quiera mostrar. Y ya hemos visto otra parte más a nivel básico de cómo configurar esta parte de la tabla dinámica que hemos visto hasta el momento. Cómo crearla de un dato origen, de una tabla origen, cómo asignar los campos correspondientes, cómo agregar las filas, columnas, valores y el filtros, y utilizando este pequeño panel. Vamos ahora a hablar de cómo podemos crear una jerarquía, definir un orden de jerarquía en la tabla dinámica. Entonces, en este caso que tenemos, nosotros tenemos aquí los artículos en las filas y en las columnas tenemos los agentes. Entonces miren lo que voy a hacer. ¿Qué pasa si yo arrastro cliente a filas? Voy a quitar el filtro, voy a seleccionar todos y aceptar. Y vamos a darle otra vez, están todos. Sí, ya tenemos todos. Y aquí hay un filtro también, vamos a darle en todos. Lo que estamos viendo hasta el momento, ¿qué estamos viendo? Vemos que se ha establecido una jerarquía. Miren que en el campo filas tenemos dos encabezados. Tenemos artículo y cliente. Y la jerarquía que nosotros hemos definido es que primero va a aparecer el artículo y dentro de los artículos vamos a encontrar los clientes que compran ese artículo. De esta manera nosotros podemos mirar y estudiar rápidamente lo que es el tema de las jerarquías y nos ayuda a definir. Aquí tenemos un artículo y nos dice qué clientes compran este artículo. De ahí podemos ver qué tipo de artículos son más comprados o más apetecidos por tales clientes. Eso es una manera de mirar a nivel básico la jerarquía, pero miren cómo nos queda la tabla. Nos queda primero establecido lo que es el artículo y dentro de los artículos cada uno de los clientes que compran ese artículo. Y eso para cada uno de los artículos lo hace en la tabla. Si vemos esa tabla así, una tabla un poco grande, que digamos que podemos decir que se hace un poco difícil entenderla, pero no. A medida que agarramos un poco de práctica en estos temas, vamos avanzando un poco mejor. Con esto, ¿qué pasa si yo en vez de tener la jerarquía de artículo cliente, yo quiero saber la jerarquía, voy a pasar arriba el cliente? Quiero saber qué cliente, el cliente y qué artículos compra. Y ahora tenemos la jerarquía de la siguiente manera. ¿Qué tenemos? Miren, tenemos ahora el cliente y los tipos de vino que compra. Y esto ya muestra la información un poco diferente a como la tenía antes. Y miren que la tabla se ha hecho un poco extensa. ¿Qué pasa si yo hago clic aquí en toda la categoría de clientes, clic derecho, y vamos a la parte donde dice aquí agrupar? No se puede esta selección, entonces nos toca utilizar el botón rápido. Voy a hacer la selección para todos los campos,
hacer aquí clic derecho, agrupar, desagrupar, expandir, contraer. Vamos a darle aquí, mejor en expandir, contraer, ir aquí, expandir todo el campo, contraer todos los campos. Entonces vamos a todo el campo, vamos a darle encontrar todo el campo para mirar la tabla un poco diferente. ¿Y qué tenemos? Tenemos ahora los diferentes clientes, cada uno de los clientes. Aquí observamos cada uno de los clientes. Y si queremos simplemente mirar la información de cada cliente específico, vamos a darle aquí en el botoncito expander, en el más. Y aquí podemos mirar a detalle cada uno de los artículos que compra determinado cliente. Eso lo podemos ver aquí. Y ya eso se hace un poco fácil para analizar la información. Si yo le vuelvo a dar clic ahora aquí en el icono, en el menos, él me contrae. Y ahora voy a mirar el siguiente cliente. Y ahí podemos mirar por cada cliente, según la jerarquía que hemos establecido, qué artículos ha consumido, qué artículos ha comprado. Pero ¿qué pasa si yo además de eso quiero comprar, digamos definir una jerarquía de 3 categorías? Claro, lo podemos hacer. Entonces miren lo que voy a hacer, voy a arrastrar ahora la ruta y la voy a colocar por encima del cliente. Y ahora ¿qué tenemos? Tenemos ahora la siguiente categoría. Primero jerarquía, primero aparece la ruta. Dentro de cada ruta vamos a encontrar cada uno de los clientes. Y si expandimos la información de los clientes, encontramos cada uno de los artículos. Esta es una jerarquía que hemos establecido: ruta, cliente y artículos. Y también podemos hacer expandir, contraer. Si queremos contraer todo, clic derecho, aquí expandir y damos aquí en contraer todo el campo. Y ahora ¿qué tenemos? Vemos que la información de la tabla se ve un poco mejor. Ahora ¿qué tenemos? Tenemos cada una de las rutas. Y si yo miro una ruta específica, voy a encontrar los clientes que tiene cada ruta. Y si miro un cliente específico, vamos a encontrar los artículos que compra ese cliente. Y esta es una manera un poco práctica muy práctica de utilizar este tema de tablas dinámicas. Y seguimos viendo cosas básicas de cómo movernos y cómo trabajar con una tabla dinámica. Vamos ahora a ver cómo podemos agrupar la información en función de un periodo de tiempo o en función de las fechas. Para eso simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar lo que es el artículo y vamos a quitar también el cliente. Y vamos a dejar hasta el momento lo único que tenemos tenemos las rutas, tenemos los agentes. Para observar un poco más fácil esto que vamos a hacer. Entonces, nosotros si miramos la tabla de origen, miramos que tiene cada una de sus fechas. Cada uno tiene su fecha, entonces digamos que nosotros queremos organizar la información en base a las fechas, pero a la fecha no la hemos considerado. Hay un pequeño detalle que vamos a ver ahora, que ocurre a partir de Excel 2016. Voy a integrar lo que es el campo de fecha, lo voy a integrar a la parte de filas y lo voy a colocar encima de la ruta. Y miren lo que pasa. Miren lo que sucede. Miren que me organizó la información en base al año, en base a los trimestres y en base a los meses. Eso es lo que realizó. Y eso sucede a partir de Excel 2016 en adelante. Esa nueva funcionalidad. ¿Cómo sale en Excel 2013? En Excel 2013 lo que nosotros tenemos es, voy a seleccionar aquí en el año, clic derecho y voy a darle en desagrupar.
Esto es lo que ocurre en Excel 2013. La información se nos muestra de esta manera. Nos muestra para cada una de las fechas la ruta que se tiene. Y eso es lo que veríamos nosotros en Excel 2013. Y hemos integrado lo que es ahora el campo de la fecha. Entonces nosotros podemos de esa manera quitar la opción de agrupación, pero nosotros también podemos agrupar, definir cómo queremos ver esa información. Entonces si yo doy clic derecho y voy en agrupar, tenemos este pequeño panel. Nosotros tenemos que podemos agrupar por horas, minutos, segundos, por días, meses y trimestres. ¿Qué pasa si seleccionamos meses? Está meses seleccionado y lo voy a aceptar. Ahora la información se nos agrupa en base a los meses. Y en cada mes, como hemos establecido una jerarquía, primero la fecha y luego la ruta, tenemos los meses y para los meses todas las diferentes rutas que se tienen. Y también observamos los diferentes agentes que intervienen. Eso es una manera de nosotros ya comenzar a trabajar con las fechas, de agrupar fechas, de mirar cómo la queremos mostrar, pero no solo lo podemos mostrar por meses, sino que si hacemos aquí en agrupar, voy a quitar horas, miren que si hago clic aquí, lo voy a agrupar por trimestres y meses, pero vamos a probarlo de manera individual. Voy a quitar meses y ahora vamos a agrupar por trimestre y doy a aceptar. Y ahora que tenemos la información agrupada por los trimestres y cada una de las rutas que observamos. Vamos ahora a agrupar por años, quito trimestres, aceptar y ahora estamos agrupando la información por años. Y si ustedes observan, miren que la tabla va cambiando. Pero ¿qué pasa si yo quiero no solo agrupar por años, sino que podemos expandir aquí y quitarlo? Voy a agrupar y en este caso voy a colocar lo que es años y trimestres. Y ahora que tenemos la información por años y además por trimestres. Se ha definido esa categoría, primero los años y luego los trimestres. Esa jerarquía. Hay varias formas de uno querer agrupar. Entonces, de esta forma vemos sencillamente cómo podemos agrupar eso. Pero miren, vamos aquí a agrupar. Cabe aclarar que nosotros podemos cambiar la fecha, obligarlo que comience de una fecha establecida y termine en una fecha que nosotros establezcamos. Pero este es parte de la fecha más antigua, la de fecha de inicio y final que se tiene en el documento, que nosotros la podemos cambiar. Entonces, aquí tenemos lo que es la información por años y trimestres. Y también podemos agregar lo que es meses. Y ahora sí tenemos lo que nos dio al inicio, que es años, trimestres y meses. Agrupada la información de esa manera, dependiendo de lo que uno quiere mostrar. Pero voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa en agrupar si yo quiero agrupar la información en días? Pero digamos que en estos días yo le voy a aumentar aquí a 7 días para que sea una agrupación por semanas. Y le doy a aceptar. Ahora, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la información que se ha agrupado por semanas. Y dentro de cada semana tenemos las rutas que se encuentran. Y de esa manera nosotros podemos jugar con esta parte. Mirar cómo podemos agrupar la información, cómo la queremos mostrar. Y esto es muy interesante, aunque lo estamos viendo, adquiriendo un poco más de conocimientos acerca de tablas dinámicas y vemos que podemos hacer muchas cosas interesantes que no podíamos hacer al momento de utilizar el formato tabla, pero esto nos ayuda un poco más. Y aquí estamos agrupando fechas y vemos que es algo interesante. Vamos a mirar otra manera de agrupar los datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar el campo de fecha. Y aquí lo tenemos. Simplemente para ver otra forma de agrupar los datos. Que la podemos utilizar.
Hagamos lo siguiente. Voy a quitar la ruta y en ruta vamos a agregar los artículos. Y simplemente para ilustrar de que nosotros podemos agrupar los datos de una forma diferente, miren lo que voy a hacer. Mira, aquí tenemos todos los diferentes artículos. Entonces, simplemente digamos que vamos a hacer una categoría, por así decir. Entonces yo voy a seleccionar estos artículos y le voy a decir clic derecho, agrupar. Y mire que me ha creado un grupo. Y le puedo dar a ese grupo un nombre. Que nosotros podemos llamar. Vamos a categorizarlos como, bueno, simplemente es por molestar aquí, para explicar que podemos hacer eso. Vamos a colocarle vinos de clase baja, simplemente para ilustrar. Y ya tenemos un grupo que creamos que se llama vinos de clase baja. Entonces coloquémoslo todo en mayúscula. Vinos de clase baja. O no, mejor que se escuche vinos económicos o vinos baratos. Vinos baratos. Y hemos creado una categoría de vinos baratos. Hemos agrupado esos datos. Eso lo podemos hacer. ¿Qué pasa? Digamos, si yo selecciono más artículos, entonces otra vez le voy a dar en agrupar. Y a este grupo yo lo voy a llamar digámosle vinos, ¿cómo lo podemos llamar? Vinos caros, podríamos decir. Y ya tenemos otra categoría. Y así nosotros podemos hacer y crear diferentes agrupaciones por categorías. Por si en alguna tabla nosotros en algún momento quisiéramos hacer unas agrupaciones que correspondan a lo que es, podríamos hacer ventas, como por ejemplo, y tendríamos las ventas. Y en otra agrupación nosotros podríamos hacer, simplemente aquí para ilustrarle, podríamos hacer de gastos. Tenemos en una ventas, gastos, y en otra categoría podríamos colocar, voy a agrupar otra vez y podríamos decir ventas, gastos, inversiones, y podríamos hacer una especie de agrupaciones así. Y aquí vemos una manera de que nosotros podemos agrupar los datos diferentes dependiendo de cómo queremos mostrar la información para que la información sea un poco más manejable. Entonces, si ustedes ven la tabla dinámica, nosotros le podemos hacer muchas cosas. Podemos agrupar la información de manera diferente. Podemos crear nuestros propios grupos, nuestras propias agrupaciones para mostrar de manera adecuada la información. Yo lo que voy a hacer en este caso es simplemente a retroceder en el tiempo, control Z para deshacer los grupos. Era algo que les quería mostrar. Y aquí seguimos. Entonces, con esta parte que podemos llamar la configuración básica de tablas dinámicas. Entonces voy a volver como lo teníamos inicialmente. Vamos a colocar la ruta y vamos a quitar los artículos. ¿Qué tenemos? Hasta el momento lo que tenemos es las rutas con los agentes. No tenemos filtro hasta el momento, así que no hay problema. Y vamos a continuar. Vamos ahora a ver lo que es la configuración del campo de valor. Entonces
Entonces aquí estamos en un campo, yo hago clic derecho y aquí tengo configuración de campo de valor. Aunque aquí tenemos la opción de resumir valores porque acceso rápido, pero vamos a trabajar acá directamente de configuración de campo de valor. Y nosotros tenemos aquí que nos sale la opción de resumir campo de valor por. ¿Qué pasa si seleccionamos recuento? Clic en aceptar. Y ahora lo que nos dice la tabla es que la cantidad de ventas o la cantidad de pedidos que cada agente ha vendido en cada una de las rutas. Eso es lo que observamos si nos damos cuenta. Eso es utilizando la parte de resumir campo de valor. Entonces nosotros podemos realizar eso de manera rápidamente si entramos aquí en resumir valor por y vemos promedio, máximo, recuento. ¿Qué pasa si hacemos botón derecho y si seleccionamos el máximo? Vamos a seleccionar el máximo. Tenemos en el máximo y ahora ¿qué tenemos? Vemos que nos ha arrojado otros valores. Y lo que nos dice es la venta máxima que ha hecho cada agente en cada ruta, en lo que tenemos ahora. Y también podemos hacer clic derecho, resumir campo de valor y ahora le damos en mínimo y nos muestra la venta mínima. Y si hacemos aquí rápidamente en producto, nos va a hacer eso. Pero ¿qué pasa si le damos en promedio? Ahora ¿qué tenemos? Miren que se ha cambiado. Y nosotros podemos, voy a hacer aquí en configurar campo de valor, pero aquí está promedio, voy a cambiar el formato de número y digamos en número y simplemente en posiciones decimales podemos agregar 2 y le doy a aceptar y aceptar. Y ahora ¿qué tenemos? Hemos visto lo siguiente, que me muestra el promedio de las ventas para cada uno de los agentes, pero me han configurado a 2 decimales. Aquí estamos trabajando con la parte de configurar el campo de valor. Y aunque podemos hacer aquí rápidamente por medio de estas opciones, suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, estamos viendo para qué nos sirve cada una de ellas. Entonces, ¿qué otra opción podemos ver? Nosotros podemos probar otra opción de configuración campo de valor, pero vamos aquí en mostrar valores como y vamos a probar alguna de las opciones más utilizadas. Vamos a seleccionar el tanto por ciento del total general y vamos a ver qué efecto tiene. Aceptar. ¿Y qué observamos? Que cada valor se ha convertido en un porcentaje y cada porcentaje es un porcentaje respecto a las ventas totales de la empresa. Pero tenemos que tener cuidado. Esto que tenemos que tener presente que en resumir valores por esté seleccionado la opción de suma. Debe estar seleccionada. Ahora sí podemos ver la información un poco mejor. Y vemos que los totales que hay en cada columna suman 100, que es igual al total general de la tabla. Y cada uno de estos representa un porcentaje del total general. Vamos a ver otra opción de cómo es mirar acumulados totales en la tabla. Entonces vamos a agregar ahora el campo fecha. Y el campo fecha lo vamos a agregar en las filas. Simplemente lo vamos a agregar en las filas por encima de la ruta. Y aquí lo tenemos. Y además vamos a realizar lo siguiente. Vamos a desagrupar y vamos a agrupar por meses. Y vamos a contraer toda la tabla. Y aquí tenemos la hora compacta.
Miren que de esta manera ya nosotros podemos ver en términos de fechas, podemos ver el porcentaje que representa con base a las ganancias totales de la empresa. Podemos hacer este análisis, pero vamos a mirar ahora también lo siguiente. En campos de valor voy a seleccionar resumir valores por a campo de valor y mostrar valores como, y voy a seleccionar en el desplegable una parte que dice va a seleccionar total en, vamos a seleccionar total en y total en fecha. Vamos a seleccionar y vamos a mirar un acumulado por fechas y le damos a aceptar para entenderlo un poco mejor. Y ahora aquí, ¿qué tenemos? Si nos damos cuenta, aquí tenemos una suma acumulada a lo largo de las fechas y de todo el año. Por lo tanto, nosotros podemos saber que en mes de junio hasta esa fecha había un total de ventas acumuladas en la empresa de 12.548, que podríamos decir que es en euros o es en dólares, pero vamos a configurarla un poco. ¿Cómo la configuramos? Para configurarla, entonces aquí en clic derecho y en campo de valor, y aquí podemos ir a formato número y podemos contabilidad y darle con decimales. Aquí vamos a seleccionar este símbolo, aceptar, y ¿qué tenemos? Ahora vamos a aplicar un formato a toda la tabla. Y si observamos con ese total que tenemos, miren, aquí tenemos para cada mes la suma. Y si observamos que si pasamos a febrero, suma estos valores y le suma el total anterior. Vamos viendo como un acumulado. Estamos teniendo un acumulado. Si ustedes se fijan bien, eso es lo que nos entrega, es un total acumulado. ¿Cómo así acumulado? Miren, aquí nos dicen las ventas totales hasta diciembre, es el total generado. Nos dice que en enero llevamos 2.378,84 euros que se generaron por esto, y nos entrega también el acumulado del mes para cada uno de los agentes, y también nos da el acumulado total para cada uno del mes. Entonces miren, cuando digo acumulado es que toma el valor de las ventas del mes de enero y le suma las ventas del mes de febrero. A eso es lo que me refiero. Y esto nos entrega un acumulado, y aquí podemos decir que al mes de septiembre o a cualquier mes, el acumulado que lleva cada uno de los agentes y el acumulado que se lleva en total para la empresa. Espero hacerme entender. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a volver a la tabla como la teníamos anteriormente. Voy a quitar la fecha. Para ser más práctico, voy a dejar otra vez el agente en columnas y las filas en ruta. Pero voy a aplicar lo que es control Z para volver, y aquí ya lo tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí vamos a dejarlo como estaba, resumir valores. Resumo. Listo. Aquí tenemos la tabla anteriormente y vamos a seguir explorando otras cosas. Vamos a ir a la parte de analizar y mirar aquí dentro del tema de acciones de qué podemos hacer. Entonces vamos a mirar con este tema de acciones. Aquí tenemos unos 3 botones, y si vamos al centro a seleccionar, ¿qué tenemos? Un comando que nos dice que nosotros podemos seleccionar aquí toda la tabla dinámica. Miren, aquí podemos seleccionar
toda la tabla dinámica, es mirando esas opciones. También podemos borrar la tabla y también podemos mover la tabla dinámica. Ya sabemos que además de seleccionar así la tabla, nosotros la podemos seleccionar de esta manera, en la esquina superior, mirando cuando el cursor se nos transforme en una flechita negrita. Pero si ustedes ven, eso coloca un poco molesto trabajar eso. Pero vamos acá en acciones. ¿Qué pasa si le damos en borrar? Borrar todo. Miren que borra toda la tabla, pero conserva las acciones. Voy a darle control Z para que vuelva. ¿Y qué pasa? Teniendo la tabla, si queremos nosotros borrar todo el espacio de la tabla dinámica, borrarla toda, si observan, aquí yo le doy aquí en seleccionar toda la tabla y ahora voy aquí a la parte de borrar. Mire que me deja el espacio de la tabla. Pero ¿qué pasa si yo la quiero borrar toda? Voy a hacer control Z y para borrarla todas, miren que está toda la tabla seleccionada, voy a suprimir y ahí se la borra toda. Si la borra toda de esa manera. Entonces control Z y aquí tenemos la tabla dinámica. Y si nosotros queremos cambiarla, mover la tabla, aquí me pregunta a dónde quiero mover la tabla. Simplemente vamos a buscar la ubicación. Digamos que si yo la quiero mover a otra hoja, voy antes de eso a crear otra hoja. Sí, dentro de aquí tenemos mover tabla dinámica, puedo darle en hoja nueva y crear otra hoja y me mueve la tabla dinámica. Pero voy a hacer control Z. Entonces, cuando cabe aclarar, cuando se realiza un cambio en la tabla origen, digamos que en esta tabla aquí se cambia un valor, digamos que este valor se cambia. Miren, voy a cambiar este valor, vamos a colocarle aquí 7000, enter, y vamos aquí y observamos que el cambio no se observa. Para nosotros observar ese cambio tenemos que ir a analizar y actualizar, y miren que se presenta el cambio. Aquí cabe tener presente, voy a colocarle esto que sea por suma, y miren que ya generó el cambio. ¿Qué pasa si yo vengo aquí a la tabla de datos y tengo aquí 7000, aquí había 7, ahora le quito y presiono enter y volvemos a la tabla? Mire que no se ha actualizado automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que actualizar manualmente la tabla cada vez que nosotros realicemos un cambio en los datos origen. Venimos aquí a la tabla dinámica, le damos a analizar y le damos aquí a actualizar para que se produzca ese cambio, porque no se va a ver reflejado de manera automática y es algo a tener en cuenta. Entonces vamos a avanzar. Entonces seguimos viendo cómo realizamos configuraciones básicas. Otra parte que podemos ver y observar un poco es qué pasa si yo quiero realizar operaciones aquí en la tabla dinámica. Sí se puede, pero lo aconsejable es que esas operaciones se realicen en la tabla origen. Eso es lo más aconsejable, lo recomendable. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos realizar operaciones aquí en esta tabla. Entonces vamos a ir a analizar y después vamos a ir a cálculos. Vamos a elegir campos, elementos y conjuntos y vamos a hacer clic en el campo calculado. Y aquí tenemos un cuadro de diálogo donde nosotros podemos configurar una fórmula para que se realice una operación matemática. Vamos a realizar
que es necesario calcular el 5 o 10% de las ventas que hacen los comerciales a las distintas rutas. Entonces, eso podría ser como para decir que les van a realizar una bonificación, por así decir. Entonces, vamos a darle un nombre y podemos decir bonificación. Y en el campo fórmula está un 0, entonces nosotros vamos a eliminarlo y vamos a hacer clic en el importe, insertar campo, y ya vemos que eso ya se incorpora en la fórmula, y como lo que queremos es ahora hacer o el 5 o el 10% del importe, entonces eso lo vamos a multiplicar por 0,1, que me calcula lo que es el 10%. Entonces se va a crear un nuevo campo llamado comisión, y eso necesitamos incorporarlo a la lista de campos para que se pueda utilizar en la tabla dinámica. Para incorporar ese campo aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic en el botón sumar. Él me suma la bonificación y vamos a darle ahora a aceptar. Eso es lo que va a agregar es el campo de comisión a la tabla dinámica. Si le damos en aceptar, ¿qué tenemos? Aquí en la tabla dinámica encontramos para cada uno la bonificación. Pedro, encontramos a Pedro con la bonificación, encontramos a José con la bonificación y encontramos aquí con la bonificación, y aquí encontramos la suma total de las bonificaciones. Eso es una manera de realizar operaciones e insertar un nuevo campo. ¿Qué pasa si yo quiero quitar esto que acabamos de hacer? ¿Cómo lo hacemos? Quiero quitarlo. Si lo queremos quitar, cálculos de conjunto, entonces aquí seleccionamos el campo que creamos y le damos, entonces vamos a hacer clic en el campo, pero en un momento, entonces vamos a eliminar lo que no se eliminó. Vamos a mirar qué pasó que no se eliminó. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Porque no quiere eliminarse. Entonces, para mirarlo es, nosotros vamos dentro de aquí, vamos a cálculos, campo de elementos y conjuntos, campo calculado, vamos a seleccionar aquí el campo que creamos y le damos a eliminar, y eso ya nos elimina el campo que hemos creado, y aquí le damos en aceptar y la tabla nos vuelve a su forma original. De esa forma vemos nosotros cómo podemos insertar unos nuevos campos para realizar operaciones, pero lo recomendable es que las operaciones se realicen en la tabla origen. Aquí hemos visto una forma de configurar esto. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo quiero realizar la operación? Antes la hicimos como en columnas, ahora yo quiero realizar la operación por filas. Entonces voy a seleccionar aquí, vamos, digamos que a trabajar con la ruta Almanza o la ruta Viernes. Entonces nos vamos a analizar cálculos, campos, elementos y conjuntos, y aquí vamos ahora a parte de elementos de cálculo. Y la tabla dinámica está agrupada, no se puede agregar elemento calculado a un campo agrupado.
Entonces vamos no nos dejó realizar esa operación. Vamos a realizar lo siguiente, vamos a desagrupar y vamos otra vez cálculos, elemento calculado, y este campo informe tabla dinámica está agrupado, no se puede en el campo para desagrupar ese origen, el área de fila o columna no nos está dejando realizar esa operación. Entonces vamos a tratar de realizarlo un poco después. Hasta el momento aquí hemos visto cosas básicas y cómo trabajar con la configuración de las rutas. Vamos a ver un poco cómo podemos utilizar el asistente. El asistente de hoja de cálculo que es tabla dinámica recomendadas. Entonces voy a ir acá. Y dentro de esta opción nosotros podemos encontrar la parte de, voy a seleccionar aquí en la tabla cualquiera que me cambié. ¿Y qué podemos hacer? Insertar, y aquí encontramos el botón de tabla dinámica recomendadas. Si presionamos clic, aquí encontramos diferentes modelos que nos recomienda de la tabla dinámica. Esto es si nosotros tenemos pocos conocimientos acerca de tabla dinámica, de cómo configurarla, nosotros podemos utilizar este asistente para llegar a la tabla dinámica que necesitamos. Y aquí nos muestra este modelo de tabla dinámica. Aquí tenemos otro, suma de importe por ruta, y aquí nos muestra otro, unidades por ruta, y aquí nos muestra los diferentes modelos de tabla dinámica que ha generado el asistente. Miren, yo seleccioné este modelo de tabla dinámica y él me lo muestra aquí cómo lo agrupó, y aquí lo tenemos. Voy a volver acá a la tabla origen y otra vez insertar tabla dinámica recomendadas, y aquí tenemos los diferentes modelos. Lo seleccioné y aquí me generó el otro modelo que hemos seleccionado. Esto es utilizando el asistente. Cabe aclarar que nosotros también podemos cambiar la estructura de esta tabla dinámica, que aquí lo que hemos utilizado es el asistente de tablas dinámicas. Y lo que se recomienda aquí es nosotros mirar la parte de qué es lo que queremos dentro de tablas dinámicas recomendadas, qué es lo que queremos mostrar, y mirar el diseño. Miren, pasamos por cada uno de los diseños y ahí nos muestra. Vamos a agrandar un poco esto, la estructura de la tabla que pretende mostrar el asistente, dependiendo del diseño que más nos guste o de lo que queremos mostrar, va a ser nuestra selección y él nos hará el diseño de la tabla dinámica. Hasta aquí podríamos decir la configuración básica de tablas dinámicas.